quiero terminar la serie que hemos ido desarrollando mientras usted busca el capítulo 2 de Santiago, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Vamos a cerrar la serie que hemos titulado Generadores de Bendición, y el tema que hemos estado compartiendo: no somos una opción, sino la respuesta. ¿Cuánto dice? Diga conmigo: no somos una opción, sino la respuesta. Amén. Hoy vamos a terminar tanto la serie como el tema, y con eso cerramos el pilar de este año, que es generosidad. Y la otra semana vamos a entrar en el último pilar, que es recompensa. Y escúcheme bien, atento aquí. Le decía a los hermanos en el primer servicio, le he dicho a los líderes, a los servidores, a los ministros de esta casa, a los hijos de esta casa, que hagan el esfuerzo de no perderse ningún servicio de lo que falta este año. Hágase el propósito de venir a las 12 escuelas dominical en todo lo que le sea posible, sea que en una sirve y en otra recibe. Pero hay una bendición, hay una palabra del Señor que va a marcar tu vida, amén, antes de que cierre este año. Tu vida y tus generaciones. ¿Cuántos lo creen? Y así el Espíritu Santo nos va preparando para lo que será el 2022. Entonces, si usted tiene Santiago capítulo 2, le voy a invitar a que se coloque un momento sobre sus pies. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Y leo para ustedes con la bendición de Dios nuestro Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y haya cabida en nuestros corazones. Puede sentarse en esta mañana preciosa y bríndele al Señor su mejor aplauso, al que vive, al que reina. Gloria a Jesús. Hemos estado compartiendo de que la iglesia debe tener claro de que no somos la opción, sino la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de opción, estamos diciendo que las personas tienen entonces otras posibilidades. Pero cuando hablamos de que somos la respuesta, somos el sí o sí. Por ejemplo, cuando la persona está enferma y la iglesia se presenta como la respuesta de parte de Dios a esa necesidad, a esa situación, la gente no va a tener que buscar el brujo, no va a tener que buscar el hechicero, porque sabe que la respuesta está en Dios. Cuando hay crisis en el matrimonio, entonces la iglesia se presenta como esa respuesta de Dios para restaurar los matrimonios, para transformarlos. Cuando hay una situación con los hijos, con el joven, la iglesia tiene que saber que es la respuesta de Dios aquí en la tierra. Amén. Ahora, cuando empezamos este tema, veíamos que pareciera que Santiago y Pablo se contradijeran, porque Santiago da a entender de que el hombre es salvo por obras y Pablo de que el hombre es salvo por fe. Pero hemos visto que no es así, que cada uno presenta, de los dos apóstoles, su punto de vista para juntos traer una verdad gloriosa de lo que realmente es la fe en el Señor. Amén. Y así establecer el reino de Dios. Pablo, hemos aprendido en estas semanas anteriores que habla de que el hombre no es salvo por las obras, pero las obras de la ley. Que el hombre es salvo por la fe en Jesucristo, pero Santiago lo amplía diciendo que se requiere la fe, pero una fe acompañada de obras. No las obras de la ley, sino las obras como evidencia, como fruto, como resultado de una fe viva, de una fe genuina, de una fe que se acciona,
de una fe real, no una fe que se profesa solamente, sino una fe que realmente se vive en la persona del Señor. Y estuvimos mirando en este contexto del capítulo 2 de Santiago, y es que Santiago nos presenta 3 sesiones acerca de la fe. Lo primero, estuvimos hablando de que la fe se interpreta, o sea, la interpretación de la fe en el versículo 14. Lo segundo que miramos es que la fe se identifica, o sea, es la identificación de la fe de los versículos 15 al 20. Y lo tercero con que hoy vamos a cerrar esta serie es que la fe se ilustra, la ilustración de la fe. Amén. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué miramos acá? Que la fe se interpreta, se identifica, pero la fe también se ilustra. ¿Y a quién toma como ejemplo el apóstol Santiago? ¿Quién mejor que el padre de la fe? Abraham. Amén. Recuerde que Dios le da promesas a Abraham. Dios le hace un llamado a este hombre, Génesis capítulo 12, y además, juntamente con el llamado, le da unas promesas maravillosas. Por ejemplo, le dice que su descendencia va a ser poderosa en la tierra, de que le van a ser benditas las familias de la tierra, y todas las promesas que el Señor le da. En el capítulo 15 de Génesis, Dios le confirma una vez más a Abraham este llamado y estas promesas de Dios. Y una de ellas es que surge un interrogante en la vida de este hombre de Dios. Génesis capítulo 15. En ese momento Abraham, Dios lo ha hecho un hombre riquísimo y poderoso, ahí en la tierra de Medio Oriente. Dios llama a Abraham aproximadamente a los 75 años. Y han transcurrido esos años de Génesis 12 a Génesis 15 y se ha dado cumplimiento de gran parte de esas promesas. Pero Abraham tiene una inquietud y le dice al Señor: no me has dado prole, no me has dado descendencia. ¿Quién me va a heredar? Mi mayordomo, este siervo damaseno Eliezer, es el que me va a heredar. O sea, vemos un hombre aquí rico, poderoso, en un estatus dentro de la sociedad, pero hay una dificultad. Y hay un momento como que Abraham entra en crisis. Y como hombre de Dios, mujer de Dios, a veces entramos en crisis de fe. Porque a veces vemos que transcurre el tiempo, pasan determinadas situaciones en nuestra vida y pareciera como que no nos va a alcanzar la vida, o como que lo que Dios nos ha prometido o no lo vamos a ver, o como que el Señor no va a cumplir. Pero nosotros sabemos a la luz de la Escritura que el Señor no retarda sus promesas, que Él no es hombre para mentir, ni hombre que se arrepienta. Amén. Y que las promesas del Señor en Él son sí y son amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Dios entonces, Génesis capítulo 15. Acompáñenme a Génesis capítulo 15. Como respuesta a esta inquietud de Abraham, a lo que está en su corazón, dice Génesis 15:1: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿En dónde? En visión. Diciendo: no temas, Abraham. Ahora, me detengo aquí. El versículo 1 comienza diciendo: después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Mire el contexto de este pasaje, lo que está en el capítulo 14. Dios ha usado a Abraham para liberar a su sobrino Lot y se ha enfrentado a varias naciones con los nacidos de su casa. Y Dios le ha dado la victoria y ha liberado a Lot y han obtenido gran botín. Y es aquel momento donde a él le quieren dejar esto, pero Abraham dice: no, yo no voy a aceptar honores de los reyes que he liberado, de la nación que he liberado, para que no digan que ellos fueron los que enriquecieron a Abraham. O sea, Abraham sabía quién era el que lo bendecía, quién era el que le proveía. Él sabía quién era la fuente de su vida, de su sustento. Amén. Pero él lo único que él pide es tomar de aquel botín el diezmo y se lo da al Melquisedec, que es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora,
viene la palabra a la vida de Abraham y dice, no temas, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera que grande. Versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin qué? Sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado descendencia. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4, preste atención. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, si puedes subrayar esa palabra, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay momentos en nuestra vida que nosotros estamos como en un círculo vicioso. Estamos en el costumbrismo, lo mismo de lo mismo. El entorno nos quiere llevar a situaciones, a momentos o sensaciones, o tenernos en unos estados, escúcheme bien, donde creer que nuestra situación no va a cambiar, de que el tiempo no nos va a dar, de que estoy muy viejo, o porque estoy joven, o porque estoy en esta condición, o tengo esta enfermedad, y todas estas situaciones no nos permiten oír la voz de Dios. Entonces se requiere, donde el Señor necesita sacarnos de ese entorno, sacarnos de ese estado, para podernos llevar a dimensionar, a ver lo que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Por qué Dios le dice? Dice que lo llevó fuera, o sea, lo sacó de su tienda para poderle mostrar y ver lo que en ese momento Abraham no veía. ¿Por qué? Porque Abraham estaba fijado en algo. ¿En qué? Él reconocía que Dios lo había bendecido. Él reconocía que Dios era su protector. Él reconocía que el Señor estaba con él. Pero Abraham ya tenía, escúchame bien, casi 100 años. Su esposa estéril y nada de hijo. Amén. Pero una cosa es el tiempo tuyo y otra cosa es el tiempo de Dios. Porque para el Señor nada es imposible. ¿Habrá algo difícil para mí? No. Pero entonces necesitamos alinearnos con el Señor, que necesitamos entrar en la conversación de Dios. El enemigo es experto para meterte en conversaciones en que no debes estar. Un ejemplo, hay gente que comienza a atacarte. Hay gente que, por ejemplo, en las redes lo sigue a uno, no porque todo lo que le sigue lo amen a uno, sino porque quieren criticarlo, quieren difamarlo. Mire, se equivocó en esto y dijo esto, y no, o sea, son los propios chismosos modernos. Amén. Entonces, muchas veces sucede en nuestra vida, en lo personal, en lo familiar, sucede que el enemigo quiere sacarnos de la conversación de Dios y meternos en otro terreno. Amén. Amén. Por ejemplo, un ejemplo, Jesús está, San Juan capítulo 8, está diciéndole a los discípulos judíos que habían creído en él, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos le responden, ¿cuál libre si nosotros no somos esclavos? No somos esclavos. Y de remate llegan y le dicen los religiosos, y tú eres hijo de fornicación. ¿Qué? ¿A que tú eres antes que Abraham? O sea, sacarlo al Señor del propósito que Dios tiene en ese momento para ellos y meterlo en otro terreno. Otro ejemplo, cuando Jesús está en el desierto, está cansado, tiene hambre, y el enemigo viene y le presenta como la solución. Y entonces lo tienta. Pero Jesús, como está alineado con el Padre, Él le puede responder con la palabra y decirle, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú me ofreces todos los reinos de esta tierra, pero en la Biblia dice que solo la palabra de Dios dice que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, Jesús no se dejó desenfocar. Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué es tan importante, pastor? Oído, presta atención aquí. Dígame un amén los dormidos. Ahí están.
Y un amén lo despierto. Gloria a Dios, los que quieren palabra del Señor. Amén. Tú y yo necesitamos entrar en intimidad con Dios, entrar en la conversación con Dios, en un cara a cara. Señor, esto me dice el entorno, esto me dice esta situación, pero yo quiero oír tu voz. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere afectar tanto nuestros sentidos, y nuestros sentidos muchas veces empiezan a ser afectados por lo que vemos y por lo que oímos. Oído a esto. ¿Cómo logró la serpiente seducir a Eva? Empezó a conversar con ella, empezó a hablarle. Amén. ¿Cierto? Como dicen, empieza a calentar el oído a la muchacha. Empieza a calentar el oído. Ay, tú eres linda, tú eres mocha, tú eres bella, tú eres una princesa, la sube. Ay, tú eres la más linda del universo, que no hay otra como tú. Ay, la sube allá. Es que tu papá no te entiende. Ay, no sé qué. Y está allí y la sube por allá. Por allá. Que el día que se descuide va a caer y se va a pegar un totazo, pero bien dado. Oído a esto. El enemigo es experto para eso. Entonces, la Biblia dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos, Isaías 55. Pero el contexto de eso dice, deje el impío su mal camino. Le pregunto, ¿usted es un impío? No. Usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y si no lo puede ser hoy a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el impío, sus pensamientos y sus caminos están alejados de Dios. Es más, están en contravía. Por eso la sociedad está como está. Usted ve que las leyes quieren falsearlas, cambiarlas y todas estas cosas. Vienen las geologías, vienen las redes, viene todo lo que quiere hoy establecerse como una verdad que no es verdad y que es mentira. Amén. Entonces el otro se presenta como el Salvador, este es el Salvador, este es el cambio, y el que él puede ser el cambio, porque cuando yo gobierne yo voy a traer el cambio, y el cambio, pero Colombia no necesita un cambio, Colombia necesita una transformación. ¿Por qué? Porque aún nosotros tenemos que aprender a ser bíblicos, porque muchos han tenido un cambio, pero un cambio de religión, un cambio de iglesia, un cambio de hábitos. Ya antes te vestías de una manera o te vistes de esta otra. Antes hablabas de una manera y ahora hablas de esto. Y qué bueno, pero hay una transformación interna, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de actitud. Es tu mente y mi mente es de acuerdo a la de Cristo. Porque una de las cosas que el enemigo ha ido permeando en muchos sectores de la iglesia es que la iglesia deje de ser bíblica. Oído. Entonces te encuentras a gente teniendo visiones, teniendo revelaciones y quién sabe qué manifestaciones que están aún en contra de la palabra del Señor. Están totalmente en contravía. Amén. Y cuando se trae la palabra de Dios genuina, verdadera, en muchos haya cabida y produce gozo y produce transformación, pero en otros hay que resistencia. Y si no, ¿por qué? Porque la palabra le desacomoda, le incomoda y le daña el negocio, socio. Amén. Es más atractiva las congregaciones donde a la gente no hay una exigencia, lo pueden bautizar en adulterio, en fornicación, en unión libre y no hay problema. Eso es más llamativo, más atractivo. No hay ningún nivel de compromiso y de exigencia en el Señor. Entonces, oído esto, Dios saca a Abraham para que él pueda ver lo que Dios tiene para él. Porque la fe no solo es creer, tener la convicción, sino que la Biblia dice en Hebreos 11 que los héroes de la fe lo creyeron, lo confesaron, lo saludaron y aún lo miraron. Oído a esto. Y entonces Dios le dice, mira ahora los cielos, versículo 5 de Génesis 15. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dice, así será tu descendencia.
Las dos descendencias, la espiritual, la estrella de los cielos, y la terrenal, la arena. La arena. Amén. Amén. Ahora, oído lo que voy a decirle. Pasa un tiempo, Génesis 18, Dios le confirma a Abraham esa promesa y le dice, van a ser un hijo, el hijo de la promesa. Hasta ese punto, después de esto, Génesis 15, Sarai, que en ese momento se llamaba Sarai, quiso ayudarle a Dios. Entonces tuvo la brillante idea, gracias a Dios que usted no es como Sarai, acuéstate con Agar, con la sierva, con la esclava. Y producto de esa relación nació un hijo llamado Ismael, que hasta el día de hoy tenemos ese chicharrón en el Medio Oriente que también nos afecta a nosotros, por alguien querer ayudar a Dios. Pero ahora Dios viene y le dice, no, es que el heredero de la promesa no es Ismael. El heredero de la promesa va a ser Isaac. ¿Por qué? Porque Ismael es el producto del esfuerzo humano. Ismael es el producto de la fuerza humana, del humanismo. Ismael es el producto de la voluntad permisiva, si se puede decir. Pero ese no es el hijo de la promesa. Y cuando Dios le está dando esa promesa a Abraham, reafirmándola, Génesis 18, Sarai se ríe. Y Dios le dice, ¿por qué te ríes? Ella temió. Y pues tu hijo se llama Isaac, que significa risa. Amén. Y Dios le dice, en un determinado tiempo, o sea, en un año, en el tiempo de la vida, tú vas a conseguir un hijo y se va a llamar Isaac. Y viene el tiempo y se cumple la palabra. ¿Por encima de qué? Por encima de una realidad que ellos estaban viviendo, pero es que la palabra de Dios se cumple. Amén. Vieja, estéril, viejo, que ya lo buscaban en los cementerios, Abraham, y nace el hijo de la promesa. Oído a esto. Ahora vamos a Génesis 22. Ya Isaac tiene aproximadamente como 15 años. Y ahora Dios le dice, Abraham, Génesis 22, aconteció después de estas cosas, versículo 1, que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Porque para ser el padre de la fe, hoy ser llamado el padre de la fe, Abraham fue probado de muchas maneras y en muchas facetas de su vida. Amén. A veces creemos que ya Dios va a dejarnos de probar, pero a medida en que más crecemos y vamos escalando en el Señor, oído ministros, mayores retos vamos a tener. Cuando usted y yo decidimos consagrarnos al Señor, servir a Dios, hacer su voluntad, y más en este tiempo, las batallas van a arreciar más. Ay, pastor, no me diga eso, me va a dar miedo. No es para que tenga miedo. Es para fortalecerse más en el Señor. Y yo digo, por eso es que le digo a los ministros y los líderes, ustedes y nosotros, pastores, somos los que más tenemos que cuidarnos. Cuidarnos nuestra vida espiritual. Es más, los primeros que hemos estado metidos de cabeza en la presencia de Dios somos nosotros. Los que no van a faltar al culto somos nosotros. Así haya cumpleaños. Así haya lo que haya. Ay, pastor, no diga eso. Yo no le digo que no celebre. Yo no le digo que no disfrute con su familia. Porque Dios nos da la vida para disfrutarla. Pero yo no sé por qué algunos se están dejando engañar. Que cambian el domingo, el día del Señor. Que si dicen el día del Señor, lo cambian por cualquier cosa. Es que hoy llegó la tía Fidelina. Y esa es la que me manda los $, pastor. Hoy vino, es que hoy está cumpliendo mi perrita. Entonces, al Señor lo dejan por la perrita, que hoy le van a hacer el cumpleaños a la perrita. Oído esto. Dios ha bendecido a Abraham. Le ha cumplido. Amén. Pero Abraham va a ser probado nuevamente. Pero la Biblia dice, el mismo Santiago, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la prueba tiene el propósito no de dejarnos, sino de acercarnos más a Dios y de fortalecernos. Amén. Y escúcheme bien. Lo que nosotros hemos vivido en esta pandemia y lo que hemos vivido es un escenario que Dios nos está preparando para lo que viene.
para que las siguientes generaciones, nosotros con la ayuda del Señor de vida, podamos decirle, mira, nosotros pasamos por una pandemia, una crisis sanitaria, económica, espiritual, emocional, de todo. Pero el Dios que nos sustentó, el Dios que nos ayudó, el Dios que nos dio la victoria, lo va a hacer también en esta prueba, lo va a hacer también en esta situación, y vamos a ayudar a las siguientes generaciones. Y nuestros hijos que lo han vivido, amén, y han visto en medio de todas estas cosas que no ha sido fácil, han visto la mano de Dios. Hay una evidencia en sus vidas de que Dios es real y es poderoso, y podrán también contárselo a sus hijos y a los demás. Amén. Ay, alabe al Señor si puede. A su nombre. O sea, alguien tuvo que abrir trocha, alguien tuvo que abrir camino. Hoy pasamos por las vías, las autopistas, pero antes eso no era así. Nosotros vamos viajando por carretera y le decimos así, mira, esto antes no era así. Esto era monte. Esto antes era así, mira. Lo que le costó a otros para abrirle camino a nosotros, amén, para conectar todo esto. Y eso es lo que nosotros vamos a entender. Ahora, volvamos acá. ¿Qué sucede? Dios va a probar a Abraham. ¿Y de qué forma lo va a probar? Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Porque ¿cuántos tenía? De la promesa uno. Y el otro que era el Ismael, que era hijo, pero era producto de la carne. No era de la voluntad de Dios. Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy igualito a nosotros, ¿cierto? Yo voy a orar 40 días de pastor, voy a tener en ayuno, ahora que yo me case, ahora que el niño nazca, ahora que el niño se gradúe del colegio, ahora está el nieto y no sé qué, los que están en faceta de abuelo, de abuela ahora, gloria al Señor, ahora que el Señor me dé el contrato, ahora que yo termine la universidad, y siempre tenemos una excusa y postergamos lo de Dios. Cuando el Señor me sane, y todas las cosas que nosotros somos expertos para aplazar lo de Dios. Y oído, y a veces no se da la respuesta del Señor en nuestra vida porque nosotros mismos la estamos postergando. Porque estamos como el pueblo de Israel cuando dijeron, lo aprendíamos el domingo pasado en la primera escuela, no es el tiempo de edificar la casa de Dios. Y por pensar así y tener la casa de Dios descuidada, ellos sembraban mucho y recogían poco. Mejor dicho, no se saciaban porque a Dios lo habían desplazado. Amén. Pero Abraham, el padre de la fe, se levanta muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios, ¿a dónde fue? Al lugar que Dios, pastor, que voy a cambiar de iglesia porque es que me queda más cerca. Amén. Pastor, ya yo no voy a diezmar porque yo creo que los diezmos no le están dando buen uso, entonces yo ahora los voy a administrar yo. Y ahora yo lo voy a hacerle uso. Y empieza a cambiar y empieza a entrar sin saber en un estado de rebeldía. Ojo con el espíritu de rebeldía. ¿Cómo hizo Abraham? Donde Dios le dijo, el lugar que Dios le dijo. ¿Qué te ha dicho el Señor? Yo te pregunto, ¿qué te ha dicho Dios? Porque a veces dicen, pastor, es que mi esposo me dijo, es que mi esposa, es que el yerno, es que el de la tienda, es que el jefe. Yo te pregunto, ¿qué te dijo Dios? Amén. A su nombre. Hace 26 años el Señor me dijo algo. Amén. No era ni bautizado y todavía recuerdo lo que el Señor me dijo. Y lo que el Señor me ha dicho en estos años. Amén. Y yo sé, porque tiene que ser, que cuando hay cosas que no comienzan a funcionar en mi vida, a caminar, yo sé que algo está mal, pero no de afuera,
sino que empiezo a revisar, Señor, ¿será que yo me estoy deslizando? ¿Será que yo no estoy haciendo o no hice como tú me has dicho? Porque ahí es donde surge el problema. Cuando nosotros desconocemos a Dios o cuando nosotros pasamos por alto al Señor, cuando queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Mire, hay gente que uno los ama, uno les sigue predicando, pero ya uno no les da consejo. Porque uno le va a dar consejo, pastor, ya yo sé que usted me va a decir. O no tienen tiempo, ¿cierto? Son sabios en su propia opinión. La Biblia dice en Hebreos 4:2 que el pueblo de Israel no le aprovechó la palabra porque no iba acompañada de fe. ¿Por qué no le aprovechó? No había acompañada de fe. ¿Y por qué no había fe? Porque estaban endurecidos en su corazón. Porque eran duros de servir. Porque estaban en incredulidad. Porque estaban en idolatría. Y porque estaban sobre todo en rebeldía contra Dios. Mírese el libro de Números, cuántas veces murmuraron, cuántas veces se rebelaron contra Dios. ¿Y cómo terminaron? Terminaron pereciendo en el desierto, hasta el punto de que hasta algunos se los tragó la tierra. Amén. Amén. Y se los tragó con sus familias. Y hay gente que por estar así está llevando a ese camino a su familia. Y después vienen los ayayay. Y discúlpeme, pero si usted me dice, pastor, a mí déjeme quieto, yo no quiero tanto compromiso, déjeme ahí, yo soy el que me pone ahí en la silla, viene un domingo sí, tres domingos no, pastor, déjeme así, yo no quiero discipulado, tranquilo, lo amamos, usted puede venir, yo le sigo predicando y lo seguimos recibiendo. Pero si usted lo que dice, pastor, yo quiero ser un verdadero discípulo del Señor, y yo quiero alinearme con Dios y hablar el lenguaje del Señor, hermano, pues para usted es esta palabra. Amén. A su nombre. Entonces, ¿qué hizo? Fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham sus siervos, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire la fe de Abraham. Santiago está ilustrando la fe de Abraham. Pero, ¿cómo así que está ilustrando la fe de Abraham? La fe de Abraham va acompañada de obras. Oído. Gente que cree y obedece. Gente que oye la palabra y la hace. Mateo 7. ¿Cuál es el hombre sabio y prudente? Dice el Señor. El que oye mi palabra y la hace, ¿a qué lo compararé? Que edifica su casa sobre la roca. Y aunque vengan ríos, tempestades, problemas, situaciones, su casa no cae. Amén. Porque el Señor no te garantiza de que no vas a tener problemas, no vas a tener obstáculos. De que los hijos a veces no se enferman, que a veces los hijos quieren rebelizarse, que no quieren buscar del Señor, que en el matrimonio se pone la situación así, que vino la enfermedad, que se puso lo económico, que tuviste el ataque espiritual, que se levantaron y difamaron contra ti, que lo otro. Hermano, yo lo soy sincero, a veces uno humanamente, si uno se dejara mover humanamente por el sentimiento, a uno a veces le dan ganas de ir corriendo y dejarle la iglesia a usted. Porque a veces son con los dedos contaditos con quien puede contar. Porque a veces uno está mirando y, hoy vino. El otro domingo, no vino. Ya se cambia hasta de puesto. Gloria a Dios. Para que el pastor no lo identifique. Y hermano, a veces en la hora de Dios son con los deditos contados con quién se puede contar. Pero esto no es por vista. Esto no es por sentimientos. Esto es creyendo a la palabra del Señor. Y aunque las cosas estén difíciles, echamos para adelante. Amén. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Que tu esposo no quiere caminar, camina tú. Que tus hijos no quieren caminar, camina tú, avanza. Amén. Que detrás va a venir él, van a venir ellos. Amén. Porque ahí hay un hombre y una mujer de Dios decidido, que ha decidido creerle al Señor. Entonces él dice, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Y qué le ha hecho Dios? Tú me vas a sacrificar. Pero Abraham conocía a Dios. Romanos dice, el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4. Ese Dios conoció a Abraham. El Dios que llama a las cosas que no son
como si fuese. Si tú estás todo el día, es que mi hijo es rebelde, es que mi hijo no quiere estudiar, es que mi hijo no sé qué, no quiere hacer nada del Señor, y tú estás ahí, esa es la atmósfera que tú estás creando. Pero si tú has creído el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, la fe no niega la realidad, pero tú estás hablando la palabra y estás trabajando para que eso también se dé. Si mi hijo va a ser un ministro de Dios y va a ser un profesional, amén a su nombre. Y yo, en vez de darle un golpe bien mal dado, voy a darle corrección, amor, sabiduría. Amén. Voy a impulsarlo, voy a animarlo. Amén. ¿Cuántas veces han querido orar como Juan cuando no lo recibieron en una aldea de Samaria? Que descienda fuego, Señor, que los queme a todos, Padre. Amén. Pero Jesús le dijo, ¿no saben de qué espíritu son ustedes? Señor, oramos como Elías. Amén. Y muchos toman ese pasaje pensando que fue en el monte de Carmelo. Pues si usted va al segundo libro de Reyes, encuentra en el capítulo 1 que a Elías lo mandan a buscar el rey Ocosías. Y sabe que Elías dijo, si soy profeta de Jehová, que descienda fuego. Y quemó a los 50. Después el rey mandó otros 50. Si soy profeta de Jehová, que descienda fuego. ¡Fua! Y los quemó. Después otros 50. Y el que venía, no, Elías, ten misericordia. Pero no, aunque Elías era profeta, varón de Dios, pero no quiere decir que Dios estuvo de acuerdo con lo que Elías hizo. Porque a veces abusamos del don. O abusamos de la posición que Dios nos ha dado. ¿Qué hace Abraham? Declara. O sea, ya hay un hombre de fe. No es fácil. ¿Sabe? La costumbre pagana, por eso la Biblia nos advierte en Levítico 20, Deuteronomio 18 y en muchos pasajes de la Biblia, Dios le decía a Israel, no vas a pasar por tus hijos al fuego, ni se lo vas a sacrificar a Moloch, a los dioses de los amorreos, de los cananeos, porque la práctica era que entregaban sus hijos y los sacrificaban, los asesinaban. O sea, cultos satánicos, esos cultos satánicos no son de ahora, desde mucho antes. O tenían relaciones sexuales, donde habían sacrificios y todo este tipo de prácticas. Hoy lo que usted está viendo en series como Netflix, lo que usted está viendo en las redes sociales y en el otro, una perversidad. Y las canciones y la letra. Ayer escuchábamos, mi esposa y yo, a unas niñas, unas jovencitas como las que están aquí, preciosas, cantando una letra horrible. Películas donde instan ya a los niños a tener relaciones con adultos. Y eso sí no lo censura Facebook. Y eso no lo censuran los gobiernos. O sea, estamos en una sociedad terrible, cautiva, que la iglesia tiene que hacer una respuesta para esa cautividad y esa condición a su nombre. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Ahora, Pablo dice en Romanos 4:3 que Abraham fue justificado por la fe. Y también vimos en Génesis 15:6 que fue justificado por la fe. Y en Génesis 22, el pasaje que estamos leyendo del 1 al 14, también fue justificado. Ahora, Abraham sabía quién era Dios. Santiago dice que Dios lo llamó su amigo. El único personaje en el antiguo pacto que Dios llamó su amigo, Abraham. Y usted sabe que en los amigos no hay secretos, los verdaderos amigos, ¿cierto? Hay confianza. Se lo cuentan todos, ¿sí o no? Por eso Jesús dice en Juan 15, no los llamaré más siervos, sino mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Amén. Amén. Cuando tú eres amigo de Dios, Dios te está contando. Dios te está mostrando, te está hablando, te está inquietando. Levántate a orar, vete a la palabra, ora por tu hijo, esto aquí y allá. Y esa es la conversación que no podemos descuidar. Oído, voy cerrando. ¿Y Abraham sacrificó a Isaac? No. Entonces, ¿por qué dice Santiago que fue justificado Abraham? Vuelva conmigo a Santiago capítulo 2. ¿Por qué dice entonces Santiago, hablando de que la fe se ilustra, si él no sacrificó a su hijo?
Versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué pasa, hermano? Dios no le permitió sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, ¿cuál fue la obra de Abraham? ¿Cuáles fueron cómo lo sacaron las obras? Escuche esto. Pues su fe le hizo levantarse muy de mañana. Su fe en acción le hizo ir con el asno, con los siervos, llevar a Isaac, llevar el fuego, llevar la madera. Su fe en acción, escuche esto. Y su fe en Dios lo llevó hasta el punto que alzó su cuchillo. Y cuando va a sacrificar a Isaac, oye la voz del Señor que le dice: Abraham, Abraham, detente, sé que eres hombre que me teme, que ni aún a tu hijo me has rehusado. Y entonces, ahí está el cordero. Dios se proveyó. Y Dios te le reveló ese día como Jehová Jireh, como Jehová proveedor. Cuando hay visión, hay provisión. Provisión, o sea, en pro de la visión. Si no hay visión, no puede haber provisión. Hay gente que dice: pastor, es que yo no arranco porque no tengo. Cuando yo tenga, yo arranco. Vea, hermano, cuando hay visión, o sea, cuando hay fe en el Señor, se le cree, Dios va a empezar a dar el recurso. Amén. Le decía a los hermanos, ahora, con eso no le estoy diciendo que ya lo alcanzamos, pero ya iniciamos. Dios colocó en el corazón de mi esposa y el mío, y esto no es nuestro, esto es del Señor. Pero Él pone el querer como el hacer de su voluntad. No lo habíamos dicho, y ya hay gente que ha empezado a escribir o a llamar: pastores, voy a mandar una ofrenda. Gente que teníamos rato que no veíamos, gente que no se congrega acá, o gente que se quedó un tiempo aquí, sin decirle nada. Dios me colocó: quiero una ofrenda para la iglesia. Y ellos no saben. Apenas lo estamos diciendo ahora. O sea, Dios empieza a proveer, a suplir. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Cuando a ti te gusta sembrar, Dios te da semilla. Amén. Amén o amén. Y cuando te gusta comer también. Semilla al que siembra y pan al que come. Pero no te comas la semilla. Siembra para que te produzca. Come, sáciate, pero bendice a otro y no te comas la semilla para que tengas para sembrar. ¿Cuántas veces le dice: Señor, dame la semilla y te la comes? Señor, dame para pagar esa deuda, y el Señor lo hace y pan, te lo comes, no pagas la deuda o te metes en otra deuda. Amén. Y le haces promesa al Señor: Señor, tú sabes, Señor, tú sabes, Señor, que mira que si todo sale bien en la operación, Señor, que mira que si ese empleo está, y que no debe ser condición, porque uno debe buscar a Dios independientemente de todo. Y Dios le da entonces el negocio. Ay, pastor, es que usted sabe que el domingo hay que abrir el negocio. Pastor, y usted sabe que ahora el nieto por el que estábamos orando, que Dios sanó, lo que pasa es que hoy le van a hacer baby shower o le van a hacer no sé qué, lo que inventan ahí, y el domingo en la mañana. Y el Señor le dio el vehículo, pero el domingo en la mañana es que se lo tiene que llevar al mecánico, porque no le puede decir al mecánico que él va el domingo a la iglesia y que si después de mediodía o algo, o sea, se deja poner condiciones y 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 empieza a desplazar a Dios. Entonces ese Isaac se te ha vuelto un ídolo. Y Dios le había dado a Isaac a Abraham, pero Dios lo va a probar. ¿Por qué? Porque Isaac era su ídolo. Amén. Como que Abraham estaba, como nos pasa a los papás y a los que ya son abuelos. Ay, Isaac, porque los abuelos terminan queriendo más a los nietos que a los propios hijos. Ahí está mi suegra. Amén. Allá está mi suegra. Amén. A los nietos le deja hacer cosas que a uno no le deja hacer. Ajá. Y en la lucha, porque no quiere que ni los nietos uno los toque.
Me mira hasta feo. Escuche bien. ¿Sabe qué sucede? Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Yo no digo que no las disfrute, pero no puedes idolatrar las cosas ni idolatrar las personas. No puedes desplazar al Señor del primer lugar. ¿Qué Isa hay esta mañana en tu vida? ¿Y qué Isa hay en este día? Que amas tanto que no quieres soltar. Pero Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Por eso dice Santiago, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar. Tú puedes decir yo soy un hombre de Dios, amén. Tú puedes decir yo soy cristiano, amén. Pero vuelvo y me meto con el cumpleaños. Pero si tú con tus hechos, porque uno habla con el ejemplo, el día del culto, o no solo el día del culto, el que tienes un compromiso ministerial, lo desplazas por eso o por aquello, o porque a la playa tú le estás mandando un mensaje a tus hijos y vas perdiendo autoridad. Y el día que tú le quieres exigir a tus hijos que busquen al Señor, que sirven a Dios, no tienes la autoridad moral. Y tú mismo eso fue lo que le enseñaste. Oído a esto. Amén. Ay, pastor, ya se metió con lo que no tenía que meterse. Y tú estás estableciendo eso. Tus obras están hablando. Y Abraham, su fe, la habló ¿con qué? Con obras. Porque la fe se ilustra. Dios, me pediste Isaac, que amo. No es fácil. ¿Qué no es fácil? Porque cuando van en el camino, Isaac le hace la pregunta al millón. Papi, aquí hay leña, aquí hay fuego, hay el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero? Y Abraham es sabio y declara fe. Y dice, hijo, Jehová se proveerá de sacrificios, se proveerá de cordero. Pero esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Yo imagino a Abraham diciendo, si tú supieras que el sacrificio eres tú. Pero Abraham tiene una fe tan poderosa que decía, Dios se va a proveer. O Dios me resucita al hijo. Pero por eso le dice a su siervo, espérenme aquí, que vamos a ir a adorar a Dios. Y el muchacho y yo volveremos. O sea, hermano, tremendo. Cuando usted analiza eso, hermano, Dios te pone a vivir la palabra. Estás en una situación, hoy estás aquí, en una situación difícil, de pronto tensa, angustiosa, batallando en algo con que estás librando. Estás en un momento de pronto difícil, crítico, pero algo que no puedes dejar es de confesar la palabra. No puedes dejar de tener fe en el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Si usted tiene que decirle a sus hijos, vea, usted va a entrar a la universidad diciendo y haciendo. Vea, así tengamos que vender empanadas, yo no sé, tengamos que, gloria a Dios, vender plátano, pescado, lo otro, pero vamos a iniciar. Yo honro la vida del pastorales. Ya se le acaba de grabar el tercer hijo de médico. Y algunos dirán, ay, pastor, claro, con los diezmos. No, Señor. Porque es un hombre que sirve a Dios y trabajador. Y le inyectó a sus hijos que sí se podía. De las colonias, que sí se podía. Y los hijos optaron por estudiar medicina. 2 médicos y una nutricionista. De que sí se puede. Y a veces hay hermanos que tienen un sueldo fijo, que ganan bien y tienen miedo, quieren que no van a poder estudiar en la universidad los hijos. A su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque a veces lo que falta es esa fe en nación. Amén. Ay, si monto el negocio y quiebro. Ay, yo no voy al médico para que me revise porque qué tal que tenga cáncer. Pero ¿por qué tienes que pensar así? ¿Qué tal que yo tenga un tumor? Y voy a meterme aquí con algo, no sé, me van a disculpar lo de la transmisión, yo no sé. Pero hoy que una mujer se muera de cáncer de mama o de cáncer de matriz, con la ciencia está avanzado, porque le da pena ir al médico. Amén. Que pude descubrirse a tiempo y tratarse a tiempo. Y también hay hombres
¿Se acuerdan, hombre, que hace unos años le pregunté cuántos años tienes tú en una reunión? Estaba yo más jovencito como ahora. Pastor, tengo 40 y pico. Ya se hizo el examen de la próstata. Ay, ¿cómo así? Pastor, que después me van a revisar no sé qué, lo otro. Mi hermano, déjese de boberas. Amén. Que después me van a desnudar. Su salud está primero. Su vida está primero. Amén. Ay, quiero tener un hijo. Yo tengo aquí, no sé si es indiscreto. A veces viene la mujer aquí embarazada y le pregunto, ¿se hizo su control? ¿Ya fue el médico? ¿Ya fue el ginecólogo? Nace el bebé, ¿ya lo llevó el pediatra? Porque estoy diciendo y haciendo. Esto no es una fe loca. Dios no se vuela a la ciencia. Amén. Amén. Y con todo el respeto, ay, no voy a vacunar porque eso es del diablo. ¿Quiénes son los que se están muriendo? No, que eso lo manipularon para que se mueran, para que se vacune. Oramos para que Dios sane, oramos para que Dios libere, oramos para que Dios responde y no atendemos lo que el Señor está haciendo. Amén. Para todo que la situación está mala. Oye, pero están generando empleo para los jóvenes. No, pero que pagan una miserableza. Ponte a estudiar inglés. Que joven que estudie inglés, jóvenes, coja Veneza. Joven que estudie inglés, va a tener oportunidad de entrar en una multinacional donde te van a pagar bien. No quieres que te paguen una miserableza, prepárate, pero si tú estás todo el día en el Facebook, en el WhatsApp, en no sé qué, el otro. Bueno, prepárate para cargar ladrillo. Y con el cariño lo digo, no lo juzgo. Para limpiar buen vidrio de carro. Ay, pastor, usted vino hoy como que no sé. Yo por eso le dije que trajera casco. Porque es que la gente muchas veces lo que profesa no va de acuerdo con lo que hace. Tengo un Dios grande y poderoso. Bueno, listo. Amén. Coja esa pared de la casa del frente y pégale una pintada. Amén. ¿Qué está esperando? Que venga el gobierno y le pinte la pared de la casa. Pero muévase. Métale esto fe. Pero acompaña de qué? De obra. Amén. Pastor, es que mi esposo no quiere ir a la iglesia. Ay, ¿tú por qué has dejado venir? Es que él no viene. Ay, ¿qué? ¿Es tu pie? ¿Qué? ¿Ah? En siglo XXI, yo no creo en siglo XXI que la mujer se baja a su yugar. Con respeto lo digo. Te somete a tu esposo. Pero estamos en un país de libertad de culto. Ahora, sé una mujer sabia que deja todo ordenado. Amén. A su nombre. Y entonces nos llenamos de excusas. Ay, ajá. Y estamos entonces en el mismo círculo. Y estamos en la misma situación. Abraham, mire, no hubiese conocido a Dios como el Dios proveedor si él no entra en ese acto de fe y de obediencia. Cierro acá. Cierro aquí. Versículo 23 de Santiago 2. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado. Ahora, ¿por qué dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Mateo 25. Tuve hambre, no me diste de. Tuve sed, no me diste de. Señor, ¿cuándo? ¿No lo hiciste con él? No lo hiciste conmigo. Amén. Usted me van a disculpar. Yo, como pastor, como su pastor, yo estoy en desacuerdo. La gente que se pone a predicar en las calles o se pone a predicar en el mercado para pedir ofrenda. Yo estoy en desacuerdo con eso. Estoy en contra de la gente que cobra por orar. Que está detrás es que puede sacarle a la gente. Mejor es dar ¿qué? Ve, hermano, a esta iglesia le hemos enseñado, a los ministros de esta casa le hemos enseñado así, y el que se tuerza se lo verá con el Señor. Si te da una ofrenda, gloria a Dios. Pero le he enseñado que vaya hasta con su pasaje.
Y que mejor es dar que. Porque muchos quieren recibir y no dar. Y no dar. Y cuando tú das y eres fiel al Señor, y con los talentos y con lo que Dios te ha dado, Dios se encarga de tu necesidad. Dios se encarga de tus asuntos. Y el Señor es el que mejor. ¿Quién es el que mejor paga? El Señor. Amén. A su nombre. Hoy yo entiendo por qué tantas bendiciones en mi vida. Se lo he dicho. Por mi mamá. Pero cuando decidimos servir esta obra, hermano, donde no había nada. A nosotros la iglesia no nos dijo, tome acá dinero, tome esto. No, con un grupo de hermanos. En medio del esfuerzo y los sacrificios, criticados, señalados. Con sol, con barro, con lluvia. Sin sonido. Con el otro que sí venía, no venía. O sea, con tantas cosas. Hasta una vez un endemoniado hizo correr un poco de hermanos jóvenes que estaban conmigo. Todas esas experiencias nos vimos. Situaciones. Nos han tirado piedras, nos han robado, nos han difamado, nos han tirado brujería, nos han tirado a matar, de todo. Pero yo hoy puedo comprender la gracia de Dios. ¿Por qué tantas bendiciones de Dios en mi vida y en mi familia? ¿Cómo el Señor se mueve? ¿Cómo el Señor lo hace? Amén, hermano. Porque cuando usted le es fiel a Dios, Dios le es fiel a usted también. Cuando usted honra al Señor, el Señor le honra. Amén. Y Abraham dijo, yo le voy a creer a Dios, voy a honrar al Señor. Y Dios se le revela como el proveedor. Amén, hermano. Colóquese sobre sus pies esta mañana.